Ahora, Bienvenido, hermano. Gracias, hermano Pablo. muy bien, hermano Boris. Bien, en la última semana estuvimos observando los factores que produjeron la reforma protestante. Uno de estos factores fue político. Habían naciones importantes durante esta época: Inglaterra, Francia, el imperio, que eran los estados alemanes libres, y también el imperio turco otomano. Carlos V, que gobernaba Alemania, pudo haber suprimido la religión la reforma en Alemania con Martín Lutero, pero se encontraba en guerra con Francia y con los turcos. Por lo tanto, se dedicó sus esfuerzos en combatir naciones extranjeras y no problemas religiosos en el interior. También hubieron factores económicos: las malas cosechas y el descuido en la agricultura, puesto que los varones se dedicaron a trabajar en las minas. También problemas sociales, intelectuales y también factores religiosos fueron los que promovieron la reforma protestante. Vimos también los distintos grupos de reforma. Entre estos grupos estaba la iglesia luterana en Alemania, la iglesia reformada en Holanda, en Escocia, la iglesia presbiteriana dirigida por John Knox, la iglesia anglicana. Esto lo vamos a trabajar hoy día. Se conoce como la reforma magisterial, pero también hubo una reforma radical. Esta reforma fueron los biblistas. Podemos mencionar dentro de la reforma radical biblista los anabaptistas. ¿Qué significa anabaptistas? Por favor, si alguien recuerda, hermano Cristian o hermano Boris. Eran los que, a ver, eran los que exigieron una fe personal antes del bautismo. Muy bien, significa Sí. rebautizadores, porque ellos señalaban Mm. que los niños no pueden ser bautizados puesto que no están conscientes. La iglesia, todas las iglesias, hasta esa época, las iglesias ortodoxas en el Oriente, la iglesia católica apostólica romana, la iglesia anglicana, la iglesia luterana, la iglesia reformada, la iglesia presbiteriana, todas estas iglesias, la iglesia también que llevó a cabo primero Ulrico Zwinglio, pero después va a ser absorbida por la de Juan Calvino, todos ellos bautizan a los infantes. Los protestantes lo bautizan porque está dentro del pacto, y la iglesia luterana lo ve como un medio de gracia, pero tiene que estar incluido la fe. Habló Martín Lutero, la fe inconsciente. Pero hubo un grupo de todas estas iglesias que señala que todos están equivocados. Esos fueron los anabaptistas. Todas las iglesias están equivocadas. Y tiene que ser todo solamente adulto y tienen que bautizarse por inmersión. Y también la separación de la iglesia y el Estado. Estos eran los anabaptistas o rebautizadores. Y fueron perseguidos también por todos. Eran algunos, como los milenaristas, utilizaban las armas, después cuando les fue muy mal, entonces se van a convertir en pacifistas. También podemos mencionar dentro de estos grupos a los menonitas. Amish también están dentro de la reforma radical. También, aparte de los biblistas radicales, están los milenarios radicales que emplearon la fuerza de las armas para implementar el reino de Dios aquí en la tierra, los místicos radicales y los racionalistas radicales. Miguel de Cerveto era uno de estos místicos radicales que señalaba que la religión debe ser compatible con la razón. Y algunos, o la gran mayoría, eran antitrinitarios. Uno de ellos era compañero de curso de Juan Calvino y murió en la hoguera por hereje. Juan Calvino lo quemó en la hoguera. Miguel de Cervet era, o Miguel de Cervet, un español. También, bueno, ya hablamos de los anabaptistas, Zwinglio también. Ulrico Zwinglio, estuvimos trabajando con este reformador de Zurich en Suiza.
decía que la Santa Cena era solamente simbólica, no, no estaba presente espiritualmente Cristo, ni tampoco de manera consubstancial como lo indicaba Martín Lutero, sino simplemente en forma simbólica. Y bautizaba a los infantes también en Zwinglio. ¿Quién fue el que escribió? Era un reformador en Ginebra, en Suiza, y escribió La religión, no, La institución de la religión cristiana, un libro muy importante dentro de los protestantes, de las iglesias reformadas, porque fue la primera sistematización de de la teología evangélica. ¿Quién fue el escritor o el autor de ese libro? Ese fue Juan Calvino. Juan Calvino, perfecto. Y también, bueno, ya hablamos de los racionalistas. Eso fue lo que estuvimos trabajando la semana pasada. Y lo que vamos a ver hoy día van a ser las raíces de la reforma en la iglesia anglicana. También estaremos observando la ocasión de la separación de la iglesia anglicana de Roma y por qué se le llamó puritanos a los reformadores de Inglaterra y cuál fue el fondo del avivamiento católico romano. También podrá identificar la palabra clave que define a los jesuitas y los resultados del Concilio de Trento. Eso es lo que vamos a trabajar hoy día. En esta primera parte, porque después la segunda trabajamos con otra. Inmediatamente entonces, y después viene la disertación, la segunda parte, mi hermano Boris, corresponde a la disertación hoy día. Aquí nos vamos entonces a trabajar. Y como siempre, mis queridos hermanos, a medida que avanzamos, ustedes pueden ir planteando las preguntas que vayan surgiendo. O también algunos aportes de lo que han leído en sus libros, en su libro de texto con el cual estamos trabajando. Perfecto, aquí estamos. Vamos a ver entonces la reforma de la Iglesia Anglicana o la Iglesia Nacional de Inglaterra, independiente de la Iglesia de Roma. Oh, ¿qué pasó aquí? Ah, ahí sí, ahí está perfecto. Ya, aquí está. El cristianismo probablemente llega a las Islas Británicas por soldados romanos que se habían convertido al cristianismo. Probablemente ese fue el primer contacto con la fe cristiana, por soldados romanos. Pero después los soldados romanos se retiraron de estas tierras por las invasiones germánicas. En el siglo V, las islas fueron invadidas por los anglos, los sajones y también los yutes. Se va a formar posteriormente 7 estados principales y se va a conocer estos 7 estados principales como la heptarquía. Pero se van a unir en un solo gobierno. Se va a uniformar o unir todos los estados, ya no van a ser independientes, sino que van a estar bajo un solo reino y este va a ser Egberto en el año 827 después del Señor Jesucristo. Y se va a conocer este territorio como la tierra de los anglos o Inglaterra. En el año 664 el cristianismo de tipo católico se había hecho dominante en este territorio. Luego vinieron otros reyes, Guillermo, 1087, Enrique VII, 1059. Los reyes ingleses obedecieron y desafiaron a los papas alternadamente. Los conflictos con Roma entonces van a ser constantes, intermitentes en el tiempo. Siempre los ingleses trataron en algún momento de resistir esa supremacía o esa imposición que ejecutaba sobre todas las naciones el obispo de Roma.
Eso fue lo que molestó a algunos de los reyes de Inglaterra, puesto que algunos tenían conflicto y otros se sometieron sin problema alguno. Enrique VIII, tenemos la imagen de este hombre, de este rey de Inglaterra. Él quiso y pidió anular su matrimonio porque su esposa Catalina no le daba ningún hijo varón. El único hijo que sobrevivió fue María Tudor. Después se va a conocer a María Tudor como María la Sanguinaria porque va a perseguir a todos los que no son católicos apostólicos romanos y va a ejecutar, perseguir, exiliar, torturar a todos aquellos que estén relacionados con la Reforma Protestante. Esto lo dice Jorge Fox en su libro Los Mártires de Fox. Menciona a esta mujer como una mujer derramadora realmente de sangre, o por eso le pusieron María la Sanguinaria. Se te- En Inglaterra que una mujer fuese la soberana en el Estado porque esto podría provocar una revolución. Por tanto, ¿qué es lo que hizo Enrique? Necesitaba otra mujer que le diese un hijo varón. Y en el año 1527 el representante papal dio claras evidencias de la negativa. No le iban a dar el, el divorcio. Por lo tanto, ¿qué va a hacer el rey? Va a imponer su autoridad sobre su reino, sobre su nación. Y va a encontrar la opción para poder definitivamente independizarse de Roma en temas eclesiásticos. Propuso deliberadamente separar la iglesia del gobierno eclesiástico romano mediante falsa acusación, coerción, consiguió la legislación del Parlamento en el año 1534, donde se separaba la iglesia de Inglaterra, el gobierno papal, y declaraba a Enrique la cabeza suprema de la iglesia de Inglaterra en un asunto político. El que gobierna sobre la iglesia de Inglaterra va a ser el rey, él va a ser la cabeza suprema de la iglesia, pero en un sentido político, que después en, en los artículos de fe, que son 39 en la iglesia anglicana, se va a explicar por las personas que comentan estos artículos de fe, que en temas eclesiásticos no se entromete el rey, sino que tienen autonomía la iglesia, intraeclesiásticamente son soberanas la iglesia, no tiene, no interfiere la realeza, solamente para efectos políticos, él es la cabeza, desde la perspectiva de un poder, un reino foráneo. Así va a ocurrir hasta la fecha de la cabeza de la iglesia en este país, en Inglaterra. Pero esa fue la ocasión de la separación del Papa de la iglesia de Inglaterra. Porque anteriormente habían estado influenciados por Wycliffe y los Lollardos, los ataques indirectos de los manistas a Roma, también Tyndall estuvo acá en esta tierra, por lo tanto ya hubieron personas anteriormente que trataron de reformar la iglesia de Inglaterra. La ocasión entonces fue el divorcio que pidió Enrique VIII del catolicismo por la iglesia católica. Después vino el siguiente periodo. Después, en el año 1534 ocurre esta división. ¿Y quién es el responsable de esta división? Hans Jung, en su libro Tiene salvación la Iglesia, refiriéndose a la Iglesia Católica Romana. Hans Jung es un teólogo, bueno, falleció, este año falleció, teólogo de la Iglesia Católica, murió como católico, pero sin embargo era muy crítico al catolicismo romano. Y él escribió precisamente para solucionar diversos problemas dentro de su iglesia, a la cual él pertenecía. Pero él dice que el responsable siempre fue el obispo de Roma, el Papa, en el año 1054, porque él quiso implementar o ejercer su supremacía sobre las iglesias orientales.
acá con la reforma protestante, del mismo modo, porque se resistió a todo tipo de reforma. Y con la iglesia anglicana también no tenía ninguna injerencia con la iglesia anglicana, porque quería controlar también a a los reyes, entonces se produjo esta separación. 1553 entonces se produce esta separación. La siguiente reforma bajo Tudor, primero la de Eduardo, 1547, 1553. Se permitió el matrimonio de los clérigos. Lentamente, cuando se produce la separación de la Iglesia de Inglaterra, comienzan los ajustes. Como son independientes, entonces tratan de solucionar algunos problemas más rápidamente, sin necesidad de que los gran obstáculos, formidables obstáculos que producía o que representaba el obispo de Roma. Ahora los clérigos van a ser casados. Y se aseguró el gobierno real sobre la Iglesia de Inglaterra. En 1549 se preparó e hizo circular el primer libro de oraciones del rey Eduardo VI, que es la liturgia de la Iglesia católica, apostólica, reformada, se le va a denominar a la Iglesia anglicana. Es el nombre oficial. Se conoce popularmente como anglicana, pero en realidad es la Iglesia católica apostólica reformada. Y luego con María Tudor, fue una fanática católica romana. Subió al trono, pero con la finalidad de vengarse de todos los protestantes. También con la finalidad de hacer volver a la Iglesia de Inglaterra al seno de la Iglesia Católica Romana y descargar el juicio de Dios sobre los herejes que amaban más al Estado o a la nación inglesa que al obispo de Roma o la Iglesia Católica Romana. El 30 de noviembre del año 1554, Inglaterra fue restaurada la Iglesia de Roma otra vez. Por lo tanto, con Enrique VIII fue la primera división, pero después, el 30 de noviembre de 1554, se vuelve a unir otra vez bajo María Tudor, o María la Sanguinaria, como la describe Jorge Fox en su libro Los Mártires de Fox. Fueron quemados reformadores protestantes importantes durante este periodo. No vivió mucho tiempo, ¿ah? ¿Cuántos años? 1553 al año 1558. Si hubiese vivido más tiempo, hubiese terminado la fe protestante en esa tierra. Pero providencialmente no vivió mucho tiempo, dice Jorge Fox. Después llega una mujer extraordinaria, imagínense, después de tanta persecución, exilio, tortura, matanza de protestantes, llega una mujer que era evangélica, que era piadosa. Isabel gobierna desde 1558 al año 1603. Fue la hija de Enrique con Ana Bolena, la segunda esposa de Enrique. ¿Sí, hermano Boris? Profesor, entonces la causa de la reforma anglicana ¿fue o no fue la petición de divorcio de Enrique VIII? ¿Puede ser en el fondo Esa fue la causa, ya? esa fue la Es que en una de causa, la las... ocasión, eh, ya. Es que la en oca- una... Me pareció leer que no fue la causa directa, algo así, en la diapositiva anterior, decía uno de los cuadritos. ok, vamos a recordar. Esa fue la ocasión nada más, pero anteriormente ya habían estado reformadores como Wycliffe, por ejemplo, y los Lollardos, y los humanistas, quienes atacaban a la Iglesia Católica Mm. Romana desde la Iglesia Anglicana. Pero la ocasión fue O esa. sea, como que ya estaba preparada de antes, como que ya estaba como, ¿cómo se dice? Como que de antes ya habían Abonado el terreno. eso. Ya estaba Ya, abonado o el sea, terreno. esto fue como el puntapié inicial, algo así, para que Inglaterra se convierta al protestantismo. Exactamente. Bueno, en realidad no se convirtió al protestantismo inmediatamente con Enrique VIII, sino que esto fue un proceso gradual.
Mm, Por ya. ejemplo, con Eduardo VI, hay ahora los clérigos se pueden casar y se prepara un primer libro de oraciones. Después, con María Tudor, vuelve al catolicismo otra vez. Y después, bajo Isabel, ahí nuevamente vuelven a independizarse de Roma. Sí, la primera vez que se separa de Roma, la ocasión fue porque algunos dicen, porque Enrique VIII era inmoral o por caprichos personales de un rey, aparece a la iglesia anglicana. No es tan cierto esa afirmación, porque habían anteriormente fermentos, ideas protestantes en Inglaterra. Pero después hay que recordar que con María volvió al seno católico romano durante ese periodo. Pero definitivamente con Isabel, ahora sin esos caprichos personales, sino porque ya Inglaterra está inspirada por las ideas reformadas, entonces vuelve a independizarse, pero ahora se asegura la independencia de Roma con Isabel, porque es protestante. Con ella, en realidad, definitivamente se separan del catolicismo romano. Ahora ya nunca más van a volver al seno romano. Hermano Cristian, Profesor. Sí, que lo que pasa es que me llama la atención, dice que Enrique VIII se quiso separar principalmente porque decía que como no le daba un hijo la esposa actual, él quiso separarse y se supone que la mujer en ese tiempo era la que definía el sexo, a diferencia de ahora que uno sabe que el hombre es el que pone la X o la Y. Pero en ese tiempo se creía que la mujer, bueno, es lo que dice el libro, correcto. y por eso él quiso escoger esta otra Ana Bolena para casarse para poder tener un hijo, y por temas políticos, por el tema del trono. Sí, claro, es un tema político, exactamente. Las personas dicen por temas de caprichos personales, ¿qué más? Por la lascivia de Enrique VIII, pero eso lo dicen los que no son evangélicos. Eh, el sacerdote de la iglesia ortodoxa Antioquía de Siria, de Providencia, Santiago, dice, si los protestantes nacieron, por ejemplo, la iglesia anglicana surgió por la lascivia y por los caprichos de Enrique VIII. Eh, pero no se lo he escuchado solamente a él, personas escépticas también dicen, pero me estás hablando de la iglesia anglicana, si la iglesia anglicana, el rey se separó del catolicismo romano porque el papa no autorizó el divorcio nada más, por temas de lascivia. Pero claro, estaba ese problema político, había un problema político ahí como bien Profesora, menciona. ¿Sí? profesora, a Martín Lutero también le he escuchado que dicen que porque él se quería casar con una mujer, por eso se retiró de la religión. No sé si he escuchado algunos católicos que Sí, también pues, dicen eso, sí, que claro, era por claro, temas lacónicos. exactamente, exacto. Bueno, Lo a tal Martín vez, Lutero en realidad no es que él se salió, sino que a Martín Lutero lo excomulgaron. claro. No fue iniciativa propia. Esa fue la causa de la reforma. De hecho, no, por eso dice Mm. Justo González y, y también el libro que estoy utilizando para hacer las presentaciones, que es Robert Baker. Este libro, si ustedes lo tienen, aquí está basada principalmente en todas las presentaciones. Robert Baker dice que fue en realidad una división, eso, una división, un cisma. La reforma protestante es un cisma de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Eso es lo que fue. eh, bueno, surgen de la Iglesia Católica Romana, por eso habíamos estudiado anteriormente la Iglesia Católica Romana. Subió al trono María, Isabel, estamos hablando de Isabel ahora, Isabel. No recuerdo cómo le denomina eh, Jorge Fox a Isabel, pero una mujer piadosa, piadosísima para todos los protestantes, sobreviviente de la persecución bajo María. Fue la hija de Enrique con Ana Bolena, segunda esposa de Enrique, fue la última de la línea Tudor. Ordenó nuevamente el uso del segundo libro de oraciones de Eduardo VI. Ese libro me gustaría tenerlo. Lo estuve buscando ahora en Cyber Day, pero
estaba muy caro. 50% de descuento, 30% de descuento, valía como 48 más o menos el libro de las oraciones. Pero me gustaría tenerlo para toda la liturgia, pero aparecen algunas oraciones también diarias o en la tarde, matutinas, y para días especiales también. No es que todos los anglicanos a través de todo el mundo en aquellos días usan los libros y a cierta hora todos se arrodillan para orar las mismas oraciones que están escritas y están estipuladas. Es una especie de rezo, como los católicos romanos, oraciones que están escritas. El- algunos lo usan, otros no lo usan, porque la iglesia anglicana es muy pluralista en ese sentido. Tanto en liturgia, le da mucha autonomía a las iglesias. No es uniforme en cuanto a liturgia o práctica cristiana. Pero ese libro en esa época ya hay un sustituto de la liturgia de la Iglesia Católica Apostólica Romana. En el año 1559, con considerable oposición del Parlamento, se aprobó la legislación que reconocía a Isabel como suprema gobernadora de la Iglesia y aún con mayores poderes eclesiásticos que su padre. En 1570, Isabel fue excomulgada. No tenía ningún sentido ya porque si era protestante de que iba a ser excomulgada. El, se declaró su reino de Inglaterra como adecuada para una cruzada de los fieles, según lo que había declarado el obispo de Roma. Murió Isabel en el año 1603. Inglaterra tenía un fuerte ya gobierno protestante. Ya los protestantes estaban en el gobierno, en el poder. Por lo tanto, iban a comenzar a continuar la reforma. Pero esta reforma en Inglaterra, según lo que dicen los historiadores y también los comentaristas de los artículos de fe, eh, hay un libro, este libro que me lo compré hace poco, lo leí completo gracias al Señor tenía tiempo con los viajes, cuando viajo a Temuco tengo tiempo de leerlo. Estos son los 39 artículos de la Iglesia Anglicana y están comentados. Lo adquirí porque la iglesia metodista tiene, de esta iglesia, de los 39 tiene 25 creo, la iglesia metodista de John Wesley. Y por eso quería conocer qué decía estos artículos de fe, para conocer nuestra historia. 25 artículos de John Wesley, adapta o recibe de la iglesia anglicana. En en este comentario y los libros de historia eclesiástica señalan que la Iglesia Anglicana va a adoptar un punto medio en cuanto a la reforma. ¿A qué se refiere este punto medio? No se va a ir tan al extremo como la reforma radical, sino que va a ser muy moderado punto medio. Va a eliminar todos aquellos que son elementos que no resiste el escrutinio bíblico, pero aquellos elementos que son tradicionales de la Iglesia Católica Apostólica Romana y que no reciben desaprobación de la Biblia, que no tenga eh, o no esté reconciliado con la Biblia, que sea neutral en asuntos bíblicos, eso se conserva, como por ejemplo el cuello, las vestimentas sacerdotales y, y otros elementos. Pero después esto lentamente se va a ir eliminando, ¿no? Pero todo lo que sea tradicional y que no tenga una desaprobación de la Biblia, eso se va a conservar. No se van a ir tanto al extremo como las otras iglesias evangélicas. Ellos señalan y se ven o se perciben a sí mismos como una iglesia neutral, que está al medio, y son o se presentan como mediadores entre las iglesias del Oriente y las iglesias católicas con las iglesias reformadas.
Ellos se perciben a sí mismos como si estuviesen en el centro. No son ni católicos, ortodoxos y romanos, ni tampoco son tan evangélicos protestantes, sino que están en el punto medio. Así ellos se autodefinen o se presentan. Todavía ¿Quiénes son esos profes? los anglicanos, la iglesia anglicana, de la cual Mm, estamos hablando. Por eso usted va a ver que algunos bueno, la iglesia anglo-católica, que son anglicanos, pero eh, se consideran como si fuesen católicos romanos. Por eso se le llama anglo-católicos. Utilizan toda la vestimenta, es como si usted estuviese viviendo un cura. No logra ver la diferencia entre un cura y un anglicano. Y también los obispos tienen no sé cómo denominarlo, una mitra, no sé cómo llaman estos gorros grandes que usan el Papa de Roma. También cada uno de ellos lo tiene. Pasan desapercibidos si son católicos o son anglicanos, pero pertenece a la iglesia anglicana. La iglesia católica romana no los ve como verdaderos y auténticos sacerdotes, porque no creen en la transubstanciación. Y como no creen en la transubstanciación, entonces no pueden ellos ofrecer sacrificios. Como no ofrecen sacrificio, entonces no son sacerdotes, son ministros. Aunque los anglo-católicos, es decir, los anglicanos, están relacionados con los católicos, o se perciben como autocatólicos, piensan que son sacerdotes, pero en realidad los católicos romanos dicen no son sacerdotes porque no hacen sacrificio. Bueno, ahí está la pugna, y qué bueno que no lo reconozcan y nadie lo reconozca como sacerdote, porque son anglicanos, pero de la iglesia reformada. Hermano Boris, mm. Sí, le voy a consultar cuál es el punto de vista que tienen los anglicanos entonces con respecto a la Santa Cena. como son reformados, Juan Calvino dijo que Jesús está presente espiritualmente en esos elementos, del pan y del vino. Ni la Está presente. consubstanciación, ni tampoco solo simbólico, sino que está presente espiritualmente, pero no la transubstanciación, porque oficialmente la Iglesia Anglicana no cree eso. Pero por eso que no tienen sacerdotes, son ministros, aunque los Mm. anglo-católicos se perciben como sacerdotes. Los católicos no lo aceptan. Si O sea, ¿sí? o sea, se vendría siendo un cuarto punto de vista de la Eucaristía, digamos, o sea, que está presente espiritualmente, pero Mm, no literalmente, digamos, ¿o correcto, no? correcto. Un Mm, punto de vista es la transubstanciación, Iglesia Católica Romana y la ortodoxa, consubstanciación, la Iglesia Martín Lutero, la luterana, simbólico, son las iglesias de Ulrico Zwinglio, y esto lo van a adoptar los anabaptistas, la Reforma Radical. Y la iglesia reformada, la presbiteriana, en forma espiritual. Y la anglicana también, porque la mm, anglicana es en reformada. Sería el cuarto ya. punto, exactamente, así es. O sea, es más, está como entre, a ver, está como entre la transubstanciación y la interpretación de Zwingli, que es simbólica meramente, Así es, algo así. correcto. Eso es Ya, lo que cree la iglesia anglicana. Por eso no tienen sacerdotes. Cuando se ya. quiere Pro- un, un sacerdote, por ejemplo, un ministro de la iglesia anglicana, quiere cambiarse a la iglesia católica romana, tiene que ordenarlo, no reconocen su ordenación, porque no es sacerdote. En cambio, la iglesia anglicana reconoce a los sacerdotes de la iglesia católica romana. Puede ser, y de hecho ha pasado, un cura, por ejemplo, muy famoso que aparece en las redes sociales, en YouTube, en Internet, y después se casó, se enamoró y se casó. No, obviamente no podía ser no podía seguir en la iglesia católica romana. Y andaba escondido también, obvio, por si no podía ser sacerdote y estar casado en la iglesia católica romana, pero la gente le perdonó todo eso y él se hizo sacerdote anglicano, pertenece a la iglesia anglicana ahora. No es que se cambió de religión, dice él, y yo me cambié de confesión nada más. Y la iglesia anglicana está, pero feliz.
con familia, con hijos, con su esposa, y los católicos que lo seguían se fueron a la iglesia anglicana también juntamente con él. Así ocurre con las iglesias católicas. ¿Te iba a decir algo más, mi hermano Boris? Ah, sí, sí, le consulté algo más, pero se me olvidó, escuchando el comentario Ah, ok, del sacerdote. Ahí cuando me correcto. acuerdo le pregunto. Muy bien. Bueno, eso es con respecto a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero con ese punto medio que la política eclesiástica que va a seguir la Iglesia Anglicana, como ocurre dentro de un grupo de seres humanos, no todos van a estar conformes, evidentemente. Por muy buenas intenciones que tenga todos los miembros del cuerpo de Cristo, no todos van a estar conformes. Entre ellos van a estar los puritanos. Ellos llegaron a Inglaterra después de su exilio en el año 1558. ¿Exilio de qué? Cuando tuvo María la Sanguinaria, huyeron de Inglaterra. Se fueron a Ginebra, se fueron a Suiza. Allá entonces adoptaron las doctrinas de Juan Calvino. No todos van a ser calvinistas, pero un grupo, porque recuerde que huyeron para todas partes, pero un grupo considerable fueron a Suiza. Y en Ginebra, en la reforma de Juan Calvino, y de hecho tenían correspondencia con Juan Calvino también. De ahí surgen los puritanos. ¿Por qué se le llama puritanos? Porque no le gusta la idea a ellos del punto intermedio o el punto medio. Ellos quieren que se purifique la iglesia de Inglaterra de todos vestigios, de toda tradición católica, de todo símbolo católico. Quieren exterminar o eliminar todo lo que tenga alguna relación con el catolicismo romano en temas exteriores, litúrgicos. Por supuesto, ellos no están renunciando a las grandes confesiones de fe, de los grandes concilios ecuménicos, que son 6 nada más que reconoce la Iglesia Evangélica Protestante. Todo eso debe eliminarse, dijeron los puritanos. Demandaron los puritanos la eliminación de los elementos papales en el culto, como la adoración a la hostia, por ejemplo. En la Iglesia Anglicana, por eso que en la Iglesia Anglicana al protestantismo lentamente no va a ser tan drástico, tan radical. Y de hecho, hasta el día de hoy, oficialmente, los artículos de fe y todas las iglesias anglicanas no tratan de eliminar todo parecido al catolicismo romano. Todo lo tradicional se conserva todavía. Los trajes, por ejemplo, para predicar, algunos lo usan todavía. Pero en esta época, cuando aparecen los puritanos, en el siglo XVI, nos encontramos, todavía se estaba adorando a la hostia. Se arrodillaban para tomar la Santa Cena. La retención del término sacerdote en vez de ministro. Todo eso está en desacuerdo los puritanos. Y otras de las adherencias que la tradición había añadido a las enseñanzas escriturales. Se le llamó puritanos por su deseo de purificar la reforma inglesa. En el movimiento wesleyano muchos de ellos van a unirse cuando surja John Wesley más adelante. Justo González, en el libro Historia de la Iglesia, tomo 1, del año 1994, escribe o describe a los puritanos como un grupo de protestantes radicales. No son de la reforma radical, sino en el sentido de llevar al extremo la separación con el catolicismo romano, que no estaban organizados en un solo grupo, no era un solo grupo. Por eso dice Justo González que es muy difícil de poder describirlo con exactitud. El nombre que se le dio a estos grupos, que son diferentes, se le llamó puritanos, porque insistían en la necesidad de regresar a la pura religión bíblica. Eso es lo que quieren hacer los puritanos, volver a la pureza de la religión bíblica. Insistían en llevar una vida sobria, según los mandatos bíblicos. Como son sobrios, entonces la sencillez, sobriedad y sencillez. Entonces todo lo que sea lujoso,
lo que sea extravagante u ostentoso en el culto, para los puritanos esto va a ser considerado como un escándalo, como indigno de una iglesia, porque ellos son sencillos, son sobrios, por lo tanto, lujo y ostentación, eso lo rechazan absolutamente. Por eso que los neopentecostales, en cuanto a los puritanos, aquí no tendrían, serían sus enemigos, ¿ah? Protestarían mucho los puritanos frente a los neopentecostales, los de la doctrina de la prosperidad, porque a ellos no les gusta nada el lujo, porque son sobrios. El día del Señor, mira la otra característica de los puritanos, el día del Señor debe dedicarse exclusivamente para las actividades o ejercicios religiosos y también para la práctica de la caridad. Algunos de estos grupos puritanos era sabatista, guardaba el día sábado, pero la gran mayoría de ellos guardaba o dedicaba ese día, el día domingo, al día del Señor. No se ponían absolutamente al alcohol, porque muchos bebían, pero con moderación. Lo que sí criticaban mucho los puritanos era que los ministros se embriagaran. Atacaban la embriaguez más que el consumo de alcohol, la embriaguez. También los puritanos no permitían que se hiciera deporte el día del Señor, el día domingo se refiere. Y también se oponían a todas las costumbres licenciosas. Atacaban la asistencia al teatro, porque normalmente en el teatro se contaban chistes de doble sentido, y eso no le gustaba o le molestaba, era contraproducente para la formación cristiana. Aunque estos grupos no concordaban entre sí, por lo general se inspiraban en las ideas de Juan Calvino, de Zwinglio y los demás reformadores suizos. Esos son los puritanos. No sé, mis hermanos, si usted logra detectar o logra ver, de acuerdo a lo que nos dice Justo González, de las características de los puritanos, algún elemento del puritanismo en nuestras iglesias de hoy día acá en Chile. Bueno, puede ser en el tema del bautismo, cuando ellos no permitían que el bautismo de niños, solamente los adultos. Mm, Los puritanos, O, según lo que o eran dice, otros. sí, eso eran los anabaptistas, Ah, ya, ya, ya. pero los puritanos, como están dentro de la iglesia de Inglaterra, y son influidos por Calvino, Zwinglio, eh, según lo que he leído, no era algo que ellos se oponían a. Lo más probable es que bautizaban infantes también, porque si tienen influencia de Juan Calvino, no habría problema. Además, que son de la iglesia de Inglaterra. Es un tema externo de no hacer deporte el día domingo, no ir al teatro, no beber alcohol y oponerse a todas las costumbres licenciosas. Eso era el énfasis de los puritanos. Profesor, ¿Sí? eh, el tema del alcohol, por ejemplo, en la iglesia evangélica hoy día se ve ese tema principalmente en Chile, hablamos de Chile. En otros países como Argentina no se ve tanto el tema del alcohol. Acá somos como más extremos sí que los puritanos. Porque acá Sí, es cero tolerancia, o sea, no se puede ver a nadie bebiendo ni una sola gota, o antiguamente se veía así. sí, es verdad. Son más extremos, somos más extremos que los puritanos en cuanto al uso del alcohol. En un tiempo aquí en Chile no se permitía, bueno, estamos hablando de la época de los 70 por ahí, ¿ah? No se permitía ir al cine, al teatro, Sí. a jugar a la pelota también los días, los días domingos. El día domingo hay tanta actividad en la iglesia igual. Pero algunos que se convirtieron al evangelio y iban a jugar igual. Eran buenos, eran goleadores. Un pastor comentó en una oportunidad que iba a jugar y después se bañaba rápido, iba a su casa y se iba corriendo al culto. Y, y un día fue a jugar, hizo un gol y sintió tanta alegría, dijo, salió gritando por la cancha,
gloria a Dios. Sintió mucha vergüenza, nunca más fue a jugar, dijo. Pero se sobrevivía eso en esa época. En algunas Sí, iglesias son sí. extremos, pero ya no, por lo menos no lo he visto acá. No, Gigi Ávila también creo que en un tiempo también dijo que, bueno, lo mencionó como el cajón del diablo la televisión, aunque él después se retractó porque parece que tuvo un canal de televisión y empezó a evangelizar a través de la televisión. Exacto, exacto. Sí. Bueno, ahí están los elementos puritanos. ¿Eh? Tenemos elementos puritanos porque los puritanos influyeron sobre John Wesley. Y John Wesley surge gracias a él el avivamiento wesleyano, influye a los norteamericanos y los primeros y uno de los que van a llegar acá tienen influencias puritanas también, los misioneros en Chile y en América Latina. La forma de vestir, por ejemplo, el uso del maquillaje, los aros, todo eso está relacionado con el puritanismo. Esta expresión que utiliza Augusto González se oponían a todas las costumbres licenciosas. Esto se interpreta de acuerdo a qué grupo entienda qué es lo que es licencioso, entonces se va a prohibir. Algunos licenciosos dicen el maquillaje, aro, teñirse el pelo, utilizar pantalón, en el caso de las mujeres, por ejemplo. Eso sería una conducta licenciosa, pero para otro. Pero están esos elementos del puritanismo en nuestras iglesias. En algunas más, en otras menos, pero son algunas influencias. Hermano Jorge, Hola, hermano Pablo, bendiciones. Saludos también a los hermanos que están ahí. Eh, quería afirmar, primero pudiera afirmar si siempre que hablamos de anglicanos, al paralelo tenemos que de alguna manera referirnos también a los puritanos, porque estaba leyendo por acá también que de alguna manera los puritanos viene como a contrarrestar un poco el cercanismo que tenía la iglesia anglicana con el catolicismo. Y ellos querían que la reforma sea mucho más fuerte, más pura, más estricta. Veían a los anglicanos como que realmente no estaban cambiados al 100%. ¿Se puede interpretar así? sí, Que claro, estuvieron como lidiando juntos. son parte de la iglesia anglicana, son parte de la iglesia anglicana. No es otra denominación, una corriente dentro de la iglesia anglicana, del mismo modo como los pietistas son dentro o están dentro de la iglesia luterana. Ellos también, todo ello ocurre en Inglaterra, ¿no? Que es el Exact- centro de estos movimientos. exactamente. Ellos quieren Ya. purificar de todos los elementos católicos romanos a la iglesia de Inglaterra. Exactamente. Persistieron y se influenciaron sobre otros movimientos espirituales de las costumbres licenciosas, por ejemplo, el Día del Señor. John Wesley escribe un libro acerca de guardar el día domingo, para el Día del Señor. Es el Día del Señor, donde no se deben realizar ciertas actividades. Porque ¿de dónde saca esa idea John Wesley? De los anglicanos. Pero también influye sobre otros movimientos, sobre los movimientos pietistas. Él tenía elementos pietistas y elementos puritanos. Pero ahora que recuerdo, John Wesley prepara un sermón sobre el Día del Señor, porque eso es lo que ellos defendían bastante. Perfecto. Ahora nos vamos a trabajar con el avivamiento católico apostólico romano. El término contrarreforma no es completamente exacto. Es más correcto decir que fue un avivamiento católico apostólico romano. Se avivó el catolicismo romano, se mejoró a instancias o por influencias, por temor o el peligro de continuar dividiéndose frente a la reforma protestante. El fondo del avivamiento romano fue o ocurrió gracias a los movimientos nacionales de reforma. Cada uno que coincide en la fecha. Justo González también menciona en su libro La Contrarreforma, dice Justo González, en realidad esto es un avivamiento, un intento de reforma dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Comenzó mucho antes del Concilio de Trento, mucho tiempo antes de la Reforma incluso protestante, ya había comenzado estos movimientos nacionales de reforma. El rey francés, por ejemplo, primero,
de Francia, 1515-1547. Gobernó durante la Reforma, pudo gobernar exitosamente la Iglesia y el Estado en su país. Inglaterra, bajo Enrique VIII, antes de la Reforma Protestante, él ejerció considerable control sobre la Iglesia, antes de su rompimiento con Roma. En España, quien con sus gobernantes, Isabel y Fernando de Aragón, Isabel de Castilla con Fernando de Aragón, al asumir el control de la Iglesia romana en su estado, procuraron fortalecer el clero y purificar el clero. Y esto es antes de la Reforma Protestante. Por eso que justo González señala que la contrarreforma no se da a instancias de la Reforma Protestante, porque surge mucho tiempo antes. Por eso acá se presenta como avivamiento del catolicismo romano, y eso también lo hace Robert Baker, como un avivamiento católico romano. Aparte de los movimientos nacionales, como en Francia, en Inglaterra en su tiempo, cuando estuvo Enrique VIII, cuando era católico romano, y Isabel de Castilla con Fernando de Aragón, que querían purificar la Iglesia Católica Romana en sus territorios y también fortalecer el clero, el humanismo ayuda a este avivamiento católico romano. También afectó a la Iglesia Católica en relación al movimiento de reforma. Desiderio de Erasmo de Róterdam, el humanista más sobresaliente, sugirió un plan para la clase apropiada de reforma que debía llevarse en la Iglesia. Sostenía el Erasmo de Róterdam que los sacerdotes sencillamente fueran educados a la manera correcta. Él está promoviendo la educación del clero. Gracias al Renacimiento, al siglo de las luces, al humanismo, se va perdiendo la superstición, la ignorancia de parte del clero católico romano. Ahora los curas y todos los que se van a dedicar a predicar, a oficiar la misa, ahora sí van a ser personas educadas. Hasta el día de hoy, ¿eh? Son muy educados, todos son seminaristas. El, la iglesia pentecostal que en Chile, solamente en Chile. El- Eso es la debilidad que tenemos, la falta de educación o preparación. Estamos haciendo empeño tampoco con seminarios, institutos bíblicos, pero falta mucho todavía. Podríamos tener una universidad con la cantidad de evangélicos que tenemos en Chile, una universidad evangélica. Existió en un momento esa posibilidad, pero se produjo la división de la iglesia y ya no se pudo concretar la famosa universidad evangélica. Las otras iglesias evangélicas no tienen problema con este asunto, ¿ah? Las asambleas de Dios, por ejemplo, que son pentecostales, ellos sí tienen más de 480 seminarios en todo el mundo. Universidades, la Global University, por ejemplo. La cuadrangular también, la Iglesia de Dios, son preparados en ese sentido. Pero acá Erasmo se preocupó o propuso la educación del clero, todos los que van a trabajar en la iglesia, y que entonces enseñaran a la gente un tipo puro del cristianismo. Sin embargo, sus esfuerzos no van a triunfar. En el mismo año en que Lutero clavó su tesis, un grupo de católicos fundó en Italia el Oratorio del Divino Amor. Esto ocurrió en Italia, el mismo día en que fue el 31 de octubre, en ese mismo día, en Italia se fundaba una sociedad de tipo devocional con el propósito de profundizar la vida espiritual, eliminar los abusos del catolicismo romano. Por tanto, en la Iglesia Católica también había personal genuinamente sincero durante este periodo. Ya era imparable la reforma o cambiar, porque venían saliendo de la Edad Media. Todos estos factores que hemos visto, sociales, políticos, culturales, entre otros, son los que van a cambiar la imagen o el rostro de la iglesia. Clemente VII aprobó el aplastamiento de los disidentes eclesiásticos. Esta fue la reacción del Papa frente a los esfuerzos de la reforma antes del año 1540. Hay que aplastar a todos los disidentes. Se les debe marcar con hierro, como herejes, listos para la hoguera.
se deben combatir a los príncipes protestantes por el recurso de la alianza política. Esa fue la respuesta. Por eso que hubo un fracaso en cuanto a reformar la iglesia. Los papas siempre fueron el gran obstáculo, gran problema. Las pretensiones de una sola persona en el occidente. Si hubiese ocurrido el mismo fenómeno de las iglesias del Oriente, la iglesia de Etiopía, la de Copta, la de Constantinopla, de Jerusalén, de Éfeso y la de Antioquía de Siria, si hubiesen permanecido independientes, acá en el occidente no hubiese ocurrido tantos problemas como ocurrió acá. Claro que no hubiesen existido tampoco los evangélicos. El cristianismo, si hubiesen sido los obispos del occidente autónomos en zonas geográficas, por ejemplo, en Inglaterra un obispo autónomo, en Roma otro obispo autónomo, que en América actualmente sería otro obispado del norte, del centro y Sudamérica, obispados independientes, pero el cristianismo sería un cristianismo católico, el nuestro. No existiríamos los protestantes y se hubiesen dado bien la organización eclesiástica, porque esto fue un tema de administración eclesiástica. El poder concentrado en un solo hombre fue el que causa todas las divisiones de la iglesia. Porque en el Oriente no existen estos problemas. Hubiésemos tenido sacerdotes, hubiésemos practicado la transubstanciación, hubiésemos invocado a los santos y hubiésemos orado por los muertos y tendríamos un clero. Seríamos católicos realmente si hubiese estado bien la administración si hubiese sido la misma administración de las iglesias del Oriente. Pero gracias a este tipo de gobierno papal, nosotros existimos. Si no hubiese sido por la tosudez, por, por ser un hombre intolerante, intransigente, el obispo de Roma, no hubiésemos existido nosotros. Aquí alguien escribió, ¿quién escribió aquí? Vamos a leerlo inmediato. Rezaríamos claro, hermano Boris dice, rezaríamos el rosario. Claro, estaríamos rezando el rosario. ¿Cómo sería, el cristianismo? Gracias, por eso tenemos que agradecer al Papa de ser tan... Los pentecostales no hubiésemos existido tampoco. La, la testarudez, la tosudez del obispo, gracias a esa actitud, nosotros existimos ahora. Profesor, Sí, hermano Boris. ¿podríamos hablar un poco más de los movimientos nacionales de reforma que surgieron en el primer punto, en el primer cuadrito, digamos? Ah, bueno, lo que intentaron hacer, por ejemplo, Isabel de Castilla, Fernando de Aragón, que son uno de los tantos movimientos nacionales, el otro es Inglaterra y Francia también, el otro rey. Pero cada uno de ellos estaba preocupado de la conducta de las iglesias que estaban en sus dominios políticos, no en toda la iglesia católica romana, porque eran reyes nacionales nada más. Pero la iglesia que se encontraba en su territorio, ellos querían mejorarlo en cuanto a la educación y en cuanto a la piedad. Eso eran sus intereses o sus principales preocupaciones. Porque el mundo se encontraba en otra época, del mismo modo que hoy nuestras iglesias. Ya no son supersticiosos, ya hay un avivamiento cultural, el renacimiento. Por lo tanto, la iglesia debe estar en sintonía y adaptarse a los nuevos tiempos en los cuales se vive. Ya no pueden vivir en ignorancia, en supersticiones, puesto que ese tiempo ya ha pasado ya, porque ahora hay muchos intelectuales y todos están estudiando los clásicos, los antiguos. Por lo tanto, hay mucha información, mucho conocimiento y herramientas también conceptuales que van a desestabilizar las pretensiones del obispo de Roma. Por eso que todos se preocupan. Los políticos entendieron esto, los políticos ven mucho mejor los acontecimientos históricos, por lo tanto ellos saben que la iglesia si quiere seguir existiendo tiene que cambiar, no puede seguir igual, tiene que educarse y adaptarse a los tiempos en los cuales están viviendo. Pero eso ocurre en esos países, ¿no? En Inglaterra, en Francia y en España. No, son
son instancias políticas nacionales, territoriales, no universales, no vienen de parte del Papa. El Papa resiste todo tipo de reforma, hasta el Concilio de Trento. Rosa, ¿me podría hacer de nuevo los nombres de estos reyes? Uno de ellos, bueno, Enrique VIII fue uno de ellos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón fue el otro rey. Y el otro rey, no recuerdo, el de Francia, aquí lo voy a buscar. El rey de Francia, Francisco I fue este rey. Bien, ahí estamos viendo entonces la oposición del Papa a la reforma, movimientos nacionales de reforma y la decisión final católica romana sobre la reforma protestante. Después de la conferencia de Regensburg o Ratisbon en el año 1541, la Iglesia Católica Romana puso cara de piedra a los protestantes y nunca ha cambiado su postura de abierta y completa hostilidad hacia los protestantes, sino hasta el Concilio Vaticano II del año 1963, con Juan XXIII. Durante toda esa época estuvo abierta la herida de la hostilidad y allí se cierra el ciclo de la hostilidad contra los protestantes en el 1963. Pero en esta época son todos herejes, hijos Mm, del diablo. ujú. Después después del Concilio Vaticano II, pasamos de ser hereje, hijo del diablo, a hermanos separados. Claro, Ahora somos así es. hermanos. Pasamos de Hermanos hereje a separados, hermanos. hermanos separados. Y es verdad, somos separados, sí, con eso, ¿verdad? Mm, Nos separamos del claro. catolicismo romano, Mm. pero Claro, yo me refería nos reformamos. yo me refería al cambio tan radical que tuvieron con la visión hacia los otros, o sea, de pasar de ser hereje a pasar de ser hermano. Claro, claro que sí. Exacto, así fue, ¿no? Cambio radical. Perfecto. Sigamos entonces. Los jesuitas. Ignacio de Loyola. Ahí tenemos la imagen. Pareciera que fuera chino, ¿ah? La imagen, cómo se presenta. El, este hombre fue el fundador de los jesuitas. Se desarrollaron varios concilios convocados por el emperador Carlos V. Entre ellos estaba la conferencia de Ratisbon. Dos movimientos ayudaron grandemente a la lucha de la Iglesia Católica Romana contra los reformadores. Uno de estos movimientos que van a ayudar a sobrevivir, a sobreponerse, de levantarse otra vez, de evitar el peligro, el aplastamiento de los protestantes frente a este poder que viene saliendo de la edad medieval, van a ser los jesuitas. Ellos van a ayudar, son grandes aliados del Papa, ayudan al catolicismo romano y al Papa a sobreponerse. Y el Concilio de Trento. Estos dos movimientos salvan al catolicismo romano de la desintegración porque la época tiene que cambiar o la forma de hacer iglesia debe cambiar. Ignacio de Loyola es un español, nació en España en el año 1491. Fue un soldado que luchó en España. No recuerdo contra quién luchó, pero una de las batallas muy importantes. Él estuvo participando de la historia antigua, fue herido en batalla. Por lo tanto, él después se va a hacer monje, se va a hacer religioso. Y como era soldado, va a implementar y va a crear su propia orden, a la que le va a denominar los jesuitas. Pero también es un místico. Puede ser que como era soldado, que sobrevivió a la guerra, fue herido, después no pudo seguir combatiendo por esta herida. Quizá eso le llevó al misticismo, ¿no? Puede ser. Él trató de buscar a Dios, de sentir su presencia
por medio de los ejercicios espirituales que él estableció. No sé de dónde habrá extraído o especulado acerca de estos ejercicios espirituales, pero estos ejercicios espirituales, como la oración, el ayuno, el sometimiento, el estar en la presencia del Señor, diversos ejercicios del alma, fueron establecidos para buscar y depender de Dios. Y si estos ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola se aplican en otras religiones, como por ejemplo los musulmanes, los judíos o cualquier otra religión, van a hacer a esa persona mejor religioso. Es decir, mejor musulmán, mejor judío o mejor de cualquier otra religión. O mejor protestante si se realizan esos ejercicios espirituales establecidos por los jesuitas. Se conocen esos ejercicios como, sí, ejercicios espirituales de la espiritualidad ignaciana. ¿Cómo se organizó y en qué creían los jesuitas? Los novicios debían ser probados mediante difíciles servicios por un periodo de 2 años. Era muy riguroso. Se preparaban 2 años primero antes de darle un puesto importante, un cargo importante. Después de esos 2 años de ser probados, eran promovidos para ser eruditos. Entonces los jesuitas estaban muy preocupados de la educación del clero también. Y ellos eran muy educados, se promovían después de 2 años a la erudición. Se educaban tanto en la enseñanza eclesiástica como en la enseñanza secular, no solamente religiosa, sino también secular. El siguiente paso que adoptaron los jesuitas fue el de coadjutor. Este oficio se daba a los que eran escogidos y cuidadosamente preparados para algún servicio particular, los coadjutores. Eran como una especie de comando los coadjutores. Porque recuerde que él era soldado, por lo tanto usted se va a dar cuenta acá por los servicios, la forma de trabajar de los jesuitas, son similares a una persona que combatió en guerras importantes de la Edad Media. Coadjutor era alguien que tenía que cumplir algunos servicios muy especiales, muy particulares. Estos incluían maestros de escuela, profesores universitarios, sacerdotes, misioneros, escritores. Esta parte de la educación es muy fuerte en los jesuitas. Las otras órdenes dentro del catolicismo romano, de hecho, le tienen envidia a los jesuitas. Consideran a los jesuitas como gente arrogante, soberbia. Y los jesuitas se defienden y dicen, es que nos tienen envidia a nosotros porque siempre nosotros nos estamos educando. Son conferencistas igual, conferenciantes y consejeros, es decir, profesionales en todas las áreas, hasta para la consejería pastoral, ellos eran eruditos en estas áreas. La palabra más, más distintiva de los jesuitas, la palabra clave que distingue o define a los jesuitas, es la obediencia absoluta. No nos sorprende a nosotros al saber quién era Ignacio de Loyola, era un soldado, recuerden. El soldado obedece nada más. Por lo tanto, eso fue lo que estableció también. Lo que aprendió en el ejército, ahora lo aplica en la orden de los jesuitas. La obediencia ciega. La obediencia ciega, es decir, cualquier orden que dé un superior, se legitima esa actividad. Esta obediencia ciega demandaba renuncia a la conciencia individual. Si le mandan a asesinar, un jesuita va a asesinar y no va a tener ningún problema de conciencia porque hay una persona que es superior el que me envió. Yo solamente sigo órdenes, dijeron, puede decir un jesuita. Una norma moral inaceptable de los jesuitas son la doctrina del probalismo. ¿A qué se refiere el probalismo? Cualquier proceder puede ser justificado si se encuentra una autoridad en su favor. Lo que le manden el jesuita va a hacer, porque recuerde que es obediente. Cualquier cosa. Y él no va a tener problema de conciencia.
porque hay una autoridad superior a él que le dio una orden. También otro de los principios que es muy reprochable e inaceptable para la gente que no son jesuitas, lo acusa es la de intencionalismo. Si la intención es buena, deben pasarse por alto otras consideraciones. Es decir, el fin justifica los medios. Él ve el trabajo de los jesuitas frente a la reforma protestante como si hubiesen estado en guerra. Por lo tanto, todo vale en una guerra. El engaño, la, la conspiración, los sabotajes, el infiltrarse en territorio y producir movimientos subversivos en temas religiosos. Todo eso hacen los jesuitas para destruir la reforma protestante en Alemania. Profesor. Lo, sí, Manobolis, O sea, yo no sé si es que tanto será de cierto eso de que los jesuitas se infiltran en las iglesias evangélicas para destruir a las iglesias por dentro. O sea, hay infiltrados dentro de las iglesias jesuitas y su misión es esa, de destruirlo a partir de la doctrina. lo No sé si será hicieron un mito. lo hicieron en la época de la reforma protestante. Mm, Se infiltraron en los colegios de las iglesias protestantes mm, para para conspirar contra los protestantes. En los colegios, ¿ah? En ya, los mismos colegios, educando en la religión. Ellos estaban allí enseñándole a los niños religión. Eh, mm. por- Porque aquí estamos hablando de una orden de los jesuitas, es decir, de las reservas mentales, por ejemplo, no se debe decir todo, aunque estén bajo juramento. Es como si lo hubiese estado preparando para una tortura, por ejemplo. Este hombre es un soldado español, preparado en en la guerra, combatió en varias batallas. No sé si tenía algún rango o no, pero por la forma en que está organizado los jesuitas y las actividades que realizaron, es muy similar a como si estuviese él en una guerra, porque todo vale acá. Ellos hicieron todo eso, se infiltraron en los colegios de las iglesias luteranas para socavar la religión de la iglesia luterana. Pero eso es Pero lo ahora que esas prácticas ahora ya no no las hacen. sé. No sé si harán eso, no lo sé. Ahora no, pero la historia quedó como registro que lo hicieron. Mm, Se infiltraron en los colegios. Claro, para contratar para contratar a un profesor hay algunos filtros de la iglesia luterana, porque aquí está recién iniciando el luteranismo, por lo tanto se le interroga al profesor y va a hacer clases, y lo más probable es que también algo de religión, y le preguntan cuál es su confesión. Yo soy luterano. Ya estamos viendo que ahí el fin justifica los medios. Se puede mentir en esos casos, no hay ningún reproche, ningún problema de conciencia en mentir, en engañar, en, en hacer levantar una subversión dentro de los colegios luteranos, educar a los hijos antiprotestantes y antiluteranos, de los mismos luteranos. Ese trabajo lo hicieron ellos. Había una malla curricular, algunos artículos de fe que debían enseñar, ellos enseñaron otra cosa que nada que ver con la iglesia luterana. Si eso hicieron los jesuitas. Muy bien. Sigamos avanzando entonces. ¿Qué hora es? No quiero pasarme. No, ok, estamos bien. El Concilio de Trento también. El Concilio de Trento. Los jesuitas fueron un gran apoyo al Papa y otro movimiento muy importante que va a sustentar al catolicismo romano fue el Concilio de Trento. Es la segunda gran arma del catolicismo para hacer frente al protestantismo. La posición que tomó el Concilio de Trento frente a la enseñanza clave del protestantismo, Frank Robert, en un libro A todas las generaciones, un estudio de la historia de la Iglesia. Disfruté mucho leyendo ese libro del año 1995, se publicó un profesor de la Iglesia presbiteriana. Se nota que es presbiteriano porque él enfatiza aquellos aspectos cuando se habla de la Iglesia reformada, por ejemplo, del calvinismo,
de lo que se desarrolló en Dor, por ejemplo, el credo de Dor o el concilio de Dor. Él enfatiza mucho esas partes de la iglesia presbiteriana. Dice lo siguiente con respecto al concilio de Trento. El concilio de Trento, con respecto a la autoridad de la escritura, dijo que la Biblia y la tradición van de la mano. Ambas son inspiradas. Escritura y tradición. Esas son las autoridades de fe y doctrina y práctica de la Iglesia Católica Romana. Enfatizó eh, algunas palabras claves de las doctrinas que estaban en debate con la Iglesia Protestante. La Iglesia Protestante es solo la Biblia, el Concilio de Trento, la Biblia y la tradición. Luego dijo el Concilio de Trento, ambas podían ser interpretadas única y exclusivamente por la Madre Iglesia, la Iglesia Católica. La Biblia legítima, la auténtica, es la Vulgata Latina, y de ahí no lo mueve nadie. Cualquier otra traducción es anatema. Por eso que se confiscan y se destruyen toda Biblia que no sea la Vulgata Latina. Ahí vemos que el Concilio de Trento surge para oponerse al protestantismo. Hay un peligro terrible que tiene la Iglesia Católica Romana. La justificación por medio de la fe. ¿Qué dijo el Concilio de Trento respecto a la justificación por la fe? Trento enseñó que la fe es sólo el comienzo de la salvación del hombre. Debe incluir la esperanza y la caridad, las buenas obras. La salvación no es una obra completamente divina, es una obra con- que requiere la cooperación con Dios. El ser humano debe cooperar. La gracia salvadora debe venir por medio de los sacramentos. Por ahí transita la gracia salvadora de Dios. Pero estos sacramentos solo se pueden administrar por los sacerdotes ordenados por la Iglesia Católica Romana. El número de sacramentos son 7, dijo el Concilio de Trento. A esas tres doctrinas claves contra el protestantismo, el Concilio de Trento se refirió. También trajo otros resultados, como por ejemplo, los sacerdotes deben conocer sus Biblias y deben ser capaces de predicar. Los protestantes le dieron una cátedra a los católicos romanos durante este periodo. Es solamente de ver el periodo de Juan Calvino en Ginebra, en un debate público. Están los sacerdotes católicos o los pastores. Juan Calvino levantó la mano y comenzó a corregir a los católicos romanos con respecto a lo que decía Agustín de Hipona y los otros padres de la iglesia. Conocía muy bien los escritos de los padres apostólicos y los padres de la iglesia, Juan Calvino. Un control episcopal más fuerte en las parroquias, mejorar la educación de los clérigos y ser más cuidadosos en la selección de los clérigos. El énfasis del Concilio de Trento fue esa, la educación, selección de los clérigos, conocer las Biblias capaces de predicar. Se hizo hincapié también en el Concilio de Trento en la disciplina y en la moralidad de los sacerdotes, para ser mucho más disciplinados. La doctrina de los protestantes se anatematizaron, se maldijeron. Se anunció un canon autorizado de las escrituras que incluía los apócrifos del Antiguo Testamento. Aquí oficialmente los deuterocanónicos para los católicos romanos, los apócrifos para nosotros los protestantes, fueron incluidos. Un católico romano puede decir, ustedes los evangélicos le quitaron libros a la Biblia. Eso es más falso que Judas, dijo un hermano que predicaba en la radio 920. El, nada más, alejado de la verdad, porque oficialmente el catolicismo romano va a incluir los deuterocanónicos en el año 1540 bueno, entre el 45 y el 64 en el Concilio de Trento se van a incluir. 1547 creo que el año específicamente cuando se
se oficializa esta inclusión de los libros apócrifos. Antes Mm. tenían los mismos libros que nosotros los evangélicos usamos del Antiguo Testamento. Eh, y después se agregaron más. Lo que debe decir el católico es, ¿por qué nosotros le agregamos libro a la Biblia? Podría decir eso, pero no que nosotros le hayamos quitado. Eso es falso. Hermano Boris. Sí, yo he visto muchos debates con respecto a este tema, pero cuando uno le dice eso, que los católicos le agregaron libro a la Biblia, ellos sacan la traducción de Casiodoro de Reina, que recordemos contiene lo deuterocanónico o apócrifo, y dicen, pero ¿cómo si su Biblia Reina Valera originalmente contenía los deuterocanónicos? Entonces dice que nosotros nos contradecimos porque nuestras Biblias ahora no tienen, la Reina Valera de ahora no tiene los deuterocanónicos, pero la original de Casiodoro de Reina sí tenía los deuterocanónicos. Entonces, esa es la respuesta que bueno, les dan muchos católicos frente a cuando nosotros decimos eso. Ah, ¿Qué correcto. podríamos responder nosotros a eso? Ah, correcto. Esa la Reina Valera parece que estaba en una, no recuerdo, en un lugar aparte, me parece mucho. Mm, Que no estaba dentro tendría que averiguarlo eso. Lo mm. leí en una parte, pero no me acuerdo. Bueno, la Biblia del oso parece que no la hace una edición aparte. En la del Me parece oso. mucho. Sí. La que la hace aparte es la de Cipriano de Valera. Él parece que lo aparta. Entonces, donde lo deja es en la sección del intertestamentario. Ahí sí, debe estar. Del periodo intertestamentario. Ahí lo debe incluir entonces. Lo más probable, ¿eh? Mm. Habría que revisar Pero la Biblia ¿cuál? del oso ahí. Ya. Ah, la Biblia del oso, de Casiodoro. Casi de oro, sí. Ya. No el mismo orden del catolicismo romano, sino en la época Mm, intertestamentaria. Pero voy a averiguar más de cómo trató Casiodoro de Reina esa Biblia, o cómo lo mm, ordenó, y qué dijo también con respecto a esos libros apócrifos. No sé si, no recuerdo si había dicho que eran inspirados o no, no recuerdo cuando mm. leí lo que él decía. Pero Y eso lo era, otro, ¿sí? sí, lo otro es que también sacan mucho lo de la Vulgata latina de Jerónimo, que, bueno, él cuando hace la traducción también incluye los deuterocanónicos. Ah, correcto. Sí, sí, también lo incluí. El, bueno, ellos están haciendo, siguen el modelo de la Septuaginta, dicen los católicos romanos. Ahí están los deuterocanónicos, la Septuaginta. Bueno, el problema de la Septuaginta son temas culturales, ¿ah? No fueron motivaciones religiosas por la cual se lleva a cabo la Septuaginta, sino solamente culturales. Todos los libros de los judíos conocidos se tradujeron. Y en la Septuaginta también se encuentran libros pseudoepigráficos que el catolicismo romano tampoco lo considera. Perfecto. Sigamos entonces. Había 4 minutos más. Bueno, ahí está. Ahí tengo una imagen del concilio de Trento. Y también el otro fenómeno del catolicismo romano, la Inquisición. Profesor, ¿Sí? antes que siga con esa diapositiva, ¿la puede retroceder para escribir Sí, el claro. último? Sí, claro. Ahí está. Se no. Ah, ya. Bueno, y lo otro con respecto al concilio de Trento. Esto se desarrolló, este concilio, entre 1545 y 1564. ¿En qué año llegó Colón a América? 1400 y algo, 1460, algo así. No, no me acuerdo, pero fue el 1400 y algo. Si es que no me equivoco. 1492. Entonces, ¿cuántos años de diferencia entre la llegada de Colón a América
y el Concilio de Trento. Son como ¿Como 50 años? 50 años, Sí. más o menos, 50 y tantos años. Muy bien. Por lo tanto, el, el cristianismo que llega a América es un cristianismo pretridentino. Eso es lo que debe considerar. Pretridentino. No es este catolicismo después del Concilio de Trento el que va a llegar acá. Los sacerdotes, la corrupción que hemos visto anteriormente, en la compra de los cargos eclesiásticos, la ignorancia, la idolatría, el oscurantismo, la inmoralidad del catolicismo romano, ese catolicismo es el que va a llegar acá, pretridentino, donde no hay una educación como ocurre después del Concilio de Trento de los clérigos. El, el catolicismo que llega a América es medieval, pero no solamente es ese cristianismo, sino que también es el cristianismo español. Isabel de Castilla, Fernando de Aragón se unieron para llevar una cruzada contra los musulmanes y expulsar definitivamente a los musulmanes. Se independizaron, realmente expulsaron a los musulmanes. Por lo tanto, ese catolicismo, ese cristianismo, que estuvo bajo más de 800 años, creo que es, o 700 años, entre 700 y 800 años, bajo los musulmanes, quienes enseñaban a imponer la religión por medio de la fuerza de las armas. Y después van a emplear la misma fuerza de las armas para expulsarlo. Ellos están llevando a cabo una cruzada contra los paganos, contra los infieles que eran los musulmanes. Arturo Piedra, uno que escribe El otro Cristo español, dice que el Cristo que trajeron los españoles no es el Cristo que nació en Jerusalén, sino que es un Cristo que nació en la Meca, un Cristo musulmán, un Cristo pretridentino, un Cristo medieval. Era un Cristo que es un conquistador, uno que lucha en una cruzada. Y los pueblos indígenas de América son infieles y hay que convertirlo a la fuerza por la espada o los matamos del mismo modo como matamos a los musulmanes quienes estaban gobernando en España. Ese es el cristianismo que llega a América. Por eso es que es diferente el catolicismo latinoamericano del catolicismo europeo hasta el día de hoy. El latinoamericano es más supersticioso, es más idólatra, es más ingenuo, más ignorante en cuanto a las cosas espirituales. En cambio, los europeos, los católicos son mucho más educados, son más educados en cuanto a temas doctrinales. Saben muy bien las razones por las cuales practican su catolicismo. Pero en cambio acá en América Latina es un sincretismo, una superstición, una ignorancia, una idolatría. Es un catolicismo medieval, a pesar del Concilio Vaticano II. Ahora se está mejorando, pero permanece todavía esa característica del catolicismo que llegó acá al continente latinoamericano. Profesor, ¿Sí? Hermano Boris. en cuanto a en cuanto al punto de de los apócrifos, cuando decidieron incluirlo en en la Biblia oficialmente, ¿eso lo ¿Mm? hicieron únicamente con el afán de llevar a la contra a la reforma o tuvieron bases teológicas Sí, para incluirlo? una de esas razones fue para tener una Biblia que fuera diferente a la Biblia que tenían los protestantes. Y lo otro para justificar algunas doctrinas, como por ejemplo la oración de los muertos, la asunción de la Virgen, la salvación por medio de las obras. Hubieron argumentos también teológicos para sostener algunas doctrinas que los otros libros de la Biblia no lo sustentaban. Hubo razones teológicas también para sustentar doctrinas de la Ah, Iglesia. pero claro, o sea, para firmar sus dogmas simplemente. Exactamente, así es. Para tener sustento su doctrina. Perfecto, mis queridos hermanos, vamos a descansar algunos media hora y retomar.